Bien, en el día de hoy tenemos la presencia del padre Lucio Florio, de quien muy brevemente vamos a decir, podríamos decir muchas cosas del padre Lucio. Lo primero que quiero decir es el agradecimiento en nombre del instituto que nos ha cedido parte de su valioso tiempo para compartir sus reflexiones desde la teología sobre esta temática que venimos abordando de la inteligencia artificial. El padre Lucio Florio estudió en la Universidad Nacional de La Plata y en el Instituto San José de la misma ciudad, bachiller y licenciado en teología en la Universidad Santo Tomaso de Aquino de Roma, doctor en teología dogmática por la Universidad Católica Argentina, es investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, docente de la universidad, dirige la revista electrónica Quarentibus Teología y Ciencia y tiene un largo currículum que lo vamos a omitir en homenaje a la brevedad. Le vamos a ceder al padre Lucio la palabra. Nicolás, que es nuestro coordinador, va a ser el que luego va a distribuir la palabra luego de la exposición del padre Lucio. Padre Lucio, sea usted muy bienvenido y el micrófono y la pantalla es suya. Los demás nos vamos a silenciar. Gracias. Padre, Está esto sí. muteado, padre. Perdón. Ante todo, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto. Me ha hecho recordar la figura de Jacques Maritain, que nosotros en el Seminario de La Plata tuvimos la fortuna de estudiar mucho porque tuvimos como profesores a Monseñor Derisi, por una Padre, parte. perdón Sí, que le interrumpa. ¿Podría acercarse un poquito de manos libres a la boca? correcto. Porque se está Bien. escuchando muy, muy bajito. Ahora, Ahora un poco mejor. bien. Voy a tratar de mantenerlo así. Muy bien. Bueno, vuelvo a agradecer por tercera vez, con mucho gusto, la invitación. Decía que me ha hecho recordar el tiempo del seminario, porque tuvimos la fortuna, se escucha bien, perdón, ¿no? ¿Se escucha bien correctamente? Tuvimos la fortuna de leer mucho a Maritain, porque en aquel tiempo teníamos, no sé, perdón, quiero confirmar que se escuche bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, Correcto. se escucha bien. Bueno, no, simplemente decir que en el tiempo del Seminario de La Plata estudiamos mucho a Jacques Maritain por boca de Monseñor de Ricci, por una parte, y de Monseñor Ponferrada, que fue discípulo, o cursó por lo menos con Maritain en Francia en el tiempo de la posguerra, y nos hicieron leer gran parte de su obra, su introducción a la filosofía, su lógica, por supuesto, pero también los grados de saber, que recuerdo particularmente como un tratado de gnoseología y de epistemología, donde integraba ciencia y filosofía y otras disciplinas. De manera que agradezco la posibilidad de participar, no sabía que tenía tanta vitalidad en el Centro de Estudios Maritain a nivel internacional, me alegra mucho. Yo lo que voy a tratar de decir realmente es un tema que, por un lado, no estoy especializado, o sea, de inteligencia artificial,
Entonces le dije a la profesora Picón que me gustaría ensayar algunas reflexiones desde la teología, que es un campo en el cual me muevo. Yo soy profesor de Teología de la Creación en la Facultad de Teología de Boston. Padre, Sí. perdón, hay un problema con el micrófono, no se está Sí. escuchando del todo bien. Me lo saco, ¿ahora se escucha mejor? Ahora se escucha mejor, sí. Bien. Bueno. Simplemente reiterar mi agradecimiento y el recuerdo de Maritain, que trabajamos tanto en el tiempo del seminario en La Plata, leyendo sus obras. ¿eh? Así que me alegra mucho de poder participar. Y desde el punto de vista del tema, yo me especializo en teología de la creación, en el tema de ciencia y religión, de manera que no he abordado directamente el tema de inteligencia artificial. Y me gustaría, por esa razón, eh, proponer un marco de comprensión. Yo les mandé un esquema que probablemente lo hayan visto, para decirles lo que voy a simplemente hacer, el recorrido que voy a hacer. En primer lugar, una introducción al fenómeno de la inteligencia artificial. Es un fenómeno que ustedes están estudiando y que evidentemente es novedoso, no es solamente tecnología, es tecnología con un nivel informativo muy grande y con una posible autonomía que nos sorprende y que imaginamos puede ser muy impactante en el futuro. Yo simplemente me voy a referir un poco al marco teológico que me parece que se puede brindar respecto del tema de inteligencia artificial. Y para ello me gustaría recordar algunos elementos muy básicos de la teología. ¿Qué es la teología? Por lo menos la teología desde donde nosotros hablamos habitualmente y donde evidentemente de Jacques Maritain también se nutrió. Es, como decía San Anselmo, una fe que busca entender, fides querens intellectum, una fe que procura comprender más el dato revelado, la realidad revelada, que le llega a través de distintos canales, especialmente a través de la vida de la Iglesia, de su palabra. Y la teología es ese esfuerzo por penetrar más profundamente ese misterio revelado a lo largo del tiempo, utilizando las herramientas intelectuales de las que se dispone y tratando de abordar los problemas nuevos también que surgen al paso de la historia. Es una reflexión sobre Dios, ciertamente, y también sobre su plan de salvación, sobre su proyecto respecto de la creación y del hombre. En ese sentido, aclaro esto para decir desde dónde te trataré de decir alguna palabra de manera indirecta. La experiencia de fe es una experiencia que no es solamente intelectual, es global, es integradora. Y voy a subrayar, es una experiencia personal, es una experiencia entre personas, la Trinidad que se revela, el hombre como destinatario personal de esa revelación. Voy a subrayar la palabra personal porque me gustaría concluir al final con una referencia a la inteligencia artificial y a la dimensión de personas que se puede encontrar en este fenómeno. Pero por lo pronto, la experiencia de fe es una realidad que integra personalmente al ser humano. San Agustín de Hipona decía, es un corazón que habla a otro corazón, ¿no? De alguna manera, va más allá de la pura razón, esto es lo que quiero decir, la incluye, ciertamente, pero va todavía más allá, busca un encuentro con el ser humano en su núcleo. Para la tradición bíblica,
hay una revelación que sale al encuentro de la persona entera. Es decir, es el Dios, como dice la Constitución del Verbum del Concilio Vaticano II, Dios que se expresa a través de hechos y palabras. Sale al encuentro del hombre, habla, comparte con él, lo trata como amigo, como aparece en el Evangelio de Juan. Es decir, es una relación integradora, global, comprensiva de toda la persona, y no simplemente, insisto un poco en esta idea, una mera transmisión informativa. Hay una palabra de persona a persona. Y por otro lado, como también lo subraya el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, hay también un plan o una economía. Dios se revela a sí mismo, dice el Vaticano II, el misterio de su identidad, quién es, pero por otra parte también manifiesta ese proyecto salvífico, integrador, planificador, sobre toda la creación, en la cual incluye al ser humano como criatura privilegiada. Es decir, insisto un poco en esto, cuando hablamos de teología, por lo menos en el marco de la Iglesia católica, de las confesiones cristianas, de los creyentes de fe bíblica, nos remitimos a una referencia a esta revelación viviente que recibimos en la fe y que tratamos de pensar, y que incluye, entre otras cosas, una economía salvífica, un proyecto, un plan de salvación. Digo esto para marcar un poco la identidad de la teología, lo que puede decir y lo que no puede decir. La teología, por otro lado, es racional, es fides quoerens intellectum, decíamos, una fe que busca intelección, comprensión, una fe que busca ser pensada, que busca escudriñar aquello que ha recibido en la fe y de alguna forma comprenderlo mejor y a su vez volver a creer en un círculo hermenéutico que va de comprensión en la fe a la razón y devuelve. Esa es la experiencia del creyente. Pero utiliza una racionalidad. La teología es una fe pensada que apela a la racionalidad más rica, más pura, más profunda que puede encontrar en cada generación. Conocemos muy bien, esto Jacques Maritain lo estudió de diversa manera, una obra del doctor Angélico que fue traducida en Argentina también por el cardenal Pirón y el Museo Blanco en aquel momento, que estudia justamente este proceso de integración de la filosofía griega antigua en la teología medieval, ¿no es cierto? Un ingreso de la razón fuerte, sólida de Aristóteles, de Platón, a través de los árabes, que fue incorporada en la Facultad de Teología de París, en los distintos lugares donde estudió, Tomás de Aquino, donde enseñó, y sobre todo en su Suma Teológica, en la Suma contra Género. Se trata de un ejemplo muy importante de razón más fe, que logró una validez hasta el día de hoy muy importante, una gran fecundidad. Pero la teología no se restringe a una razón o una racionalidad única. Va utilizando la razón del tiempo también, los conocimientos, la filosofía, las ciencias, el arte de su tiempo. Esto es importante para ampliar el concepto de teología. La teología que conocemos nosotros es múltiple, utiliza la razón hermenéutica, la razón estética, la razón filosófica, y en las últimas generaciones, en los últimos siglos, también la razón de las ciencias naturales. Bien, entonces, partir desde la racionalidad científica permite obtener un marco explicativo. Hago una pequeña digresión sobre el tema ciencia y religión,
que me parece importante en nuestro tiempo, más cuando tratamos de pensar la cuestión de la inteligencia artificial, y es la necesidad de reconciliarla, de encontrar un diálogo posible, una cierta convivencia fecunda entre este tipo de racionalidad que nos plantean las ciencias naturales y que hace que nosotros conozcamos hoy el universo, la vida, la historia del cosmos de una manera muchísimo más rica que siglos atrás. Sabemos hoy que por lo menos el universo tiene 13.000 millones de años de existencia, que la vida del planeta tiene 3.500 millones de años aproximadamente, que el ser humano apareció recientemente, en el último 1 o 2 millones de años, que está integrado en esa corriente de vida. Y esto lo marco porque, ya saliendo un poco de la introducción más teórica, es importante que la teología incorpore estos datos en su reflexión. Por eso yo en el título hablaba de una teología de la creación evolutiva. Quiero marcar este aspecto, que no es el único que nos procura la ciencia contemporánea, pero que debemos ciertamente integrar y probablemente nos puede ayudar un poco a pensar en el fenómeno de la inteligencia artificial. Dice el autor que el francés del siglo XX, también en el XX, que es Teilhard de Chardin, que creo que Maritain dialoga un poco con él, con algunos de sus temas, que este proceso es un proceso que conoce distintas fases: la cosmogénesis, es decir, la génesis del universo, que todavía sabemos se sigue produciendo. Tenemos un universo en expansión todavía, de aquel probable Big Bang o punto inicial de origen del cosmos hasta ahora, que se han distribuido y generado galaxias por millones, dentro de las cuales está la nuestra, y en un pequeño punto del universo está este planeta con vida y con vida humana. También la clasificación de Teilhard de Chardin habla de biogénesis, la historia de la vida, la historia de la evolución de la biosfera. Y por eso no me extiendo mucho, daría mucho para después mostrar una pequeña imagen, pero no me quiero extender mucho, pero quiero decir que sí que es muy importante pensar conjuntamente desde la teología y la ciencia este maravilloso universo con su historia y su vida, del cual recientemente nomás, ayer nomás, 1 millón, 2 millones de años, emergió el ser humano, el Homo sapiens, en un proceso evolutivo, con una parte que nosotros los creyentes remitimos en su fuente al Creador, pero que ahora está en una nueva fase, que es la fase de la noósfera, la fase del hombre, o como se la suele llamar hoy en día, el antropoceno. Es decir, estamos en un momento en el cual este Homo sapiens, que es el sujeto de la alianza, el sujeto de la encarnación del Hijo de Dios para el cristianismo, pero que no deja de ser el Homo sapiens, es decir, un homínido con un proceso evolutivo largo y con una sintonía, con una cercanía hasta genómica con los otros animales. Este ser humano ahora ha tomado dominio del planeta y está modificándolo en todas sus dimensiones: en el clima, en el agua, en la hidrosfera, en la litosfera, en el suelo, perforándolo, y sobre todo en la biosfera, en el plano de la vida, donde conocemos
está generando una destrucción masiva de especies que ha sido denominada precisamente la sexta extinción masiva de especies, humano, en este caso humano. Este marco me parece muy importante, insisto, yo quiero llegar a decir algo de la inteligencia artificial, pero me parece muy importante pensar que cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de este pequeño punto de estas últimas décadas, vamos a decir, de un proceso de evolución biológica y humana, ¿sí?, que incluye muchos elementos, entre ellos la tecnología, la ciencia, incluye también la modificación del planeta. Padre, ¿Y perdón qué? que lo corte, parece que mi te está andando mal y no estoy dejando de transmitir bien el sistema del audio. Ah, Le pido si puede hablar un poquito más fuerte porque parece que está habiendo un problema. bueno, voy a hablar más fuerte. A ver si me escuchan. Quiero ver si mi micrófono. Eh, bien, a ver, ahí se escucha un poco mejor. Ahí se escucha mejor, sí. Bueno, no sé si será posible pasar alguna de las diapositivas que yo envié. Sí, padre, ya se las comparto. Bueno, bueno, como verán, estoy poniendo algunas ideas, obviamente sin profundizarlas. Me interesa crear un marco para poder pensar después el tema. Bueno, eso lo puedo hacer, ¿no? Bueno, continúo y después, Sí, después padre, porque ya- justo me está dando mal la computadora, así que bueno, ya se la estoy bueno, compartiendo, apenas me abre el archivo. termino y después las vemos un poco, no son muchas, sino, pero lo que me interesa es que, digamos, algo que la teología contemporánea ha hecho relativamente, todavía falta, que es la incorporación de los datos de la ciencia de un universo en profunda mutación, evolución, y una vida también evolutiva, donde encontramos la emergencia del ser humano y de su mundo, y allí es donde aparece la tecnología y, por supuesto, recientemente la inteligencia artificial. Eh, en este contexto es importante también recordar el parentesco humano con los animales, su cercanía biológica, sobre el cual se podría hablar mucho respecto al tema del conocimiento. Pero, en función del tiempo, diré un poquito más algo sobre el antropoceno. Eh, Teilhard de Chardin, con Bernardsky, un filósofo ruso, acuñaron la expresión noósfera, es decir, el ámbito del espíritu. En el proceso evolutivo, en la historia del universo, hay un momento en el planeta Tierra, en la evolución del planeta Tierra, que emerge esta capacidad de conciencia y de reflexión. Listo, padre, ya le puedo compartir la pantalla. Usted Perfecto. me va diciendo para que la vaya pasando. Bueno, en primer lugar, a lo mejor puedes pasar el número uno, si es tan amable, para ver lo que. Simplemente el itinerario, ahí está. Bien, El anterior también para que vean el itinerario que hemos hecho. Anterior. Simplemente ver por dónde vamos, ¿no? bien, Eh, perfecto. el fenómeno de la vida, la arqueología, bueno,
Después, este simplemente es una escala de tiempos geológicos y de la vida, simplemente para recordar, porque a veces no podemos o no incorporamos el tiempo de la historia del planeta y de la vida. Si puede ser la siguiente, por favor. Y necesariamente debemos hacerlo, y hacer el esfuerzo, por supuesto, y estos gráficos nos permiten tener una mínima idea de lo que estamos hablando. La próxima, por favor. Sí. Acá. Este es un árbol de la vida, que a veces habla más que muchas palabras. Recordamos que Charles Darwin, en su viaje por América del Sur, esbozó un pequeño dibujo de un árbol con el cual quería significar justamente esta idea, que la vida, sí, está bien, la vida es el árbol de la vida por ahora, el anterior, es. El árbol de la vida tiene una unidad y tiene una relación mutua que hace que los seres vivos dependan unos de otros en esto. Este es un árbol de la vida más, más moderno, con una perspectiva más estructural, y a mí me parece importante tenerlo presente porque vemos que en una pequeña rama aparecen los animales, donde encontramos el ser humano. Es decir, la visión del árbol de la vida, del árbol filogenético, cualquiera de sus formas, nos permite tener una visión intuitiva de la participación en la vida común de todos los seres, incluido el hombre, y a su vez la interrelación que hay entre los seres vivos, ¿no? La próxima, por favor. Sí, padre. Gracias, Antonio. Estábamos hablando de este periodo que los geólogos han dado a llamar el Antropoceno. Hablan de una nueva era en el planeta. Desde el punto de vista geológico, ¿no es cierto? En el sentido de que el planeta ha entrado en un proceso nuevo, probablemente desde la revolución industrial, pero mucho más acelerado en las últimas décadas, de transformación de todas las dimensiones del planeta. La dimensión acuática, la hidrosfera, la tierra, la litosfera, la atmósfera, el clima, hablamos de cambio climático, y la biosfera. Hablábamos recién de las extinciones de especies que se han acelerado. Es decir, los geólogos plantean que estamos dentro de una nueva fase del planeta, conducida ahora por uno de sus especies vivas, que es el Homo sapiens, que ha tomado el control, sobre todo desde la revolución científica e industrial, del planeta, modificándolo de una manera muy profunda, de tal forma que no sabemos si retumba ahora. Perdón. Estoy viendo en el chat que dice que retumba el sonido. Bueno, pero de la otra manera no se escuchaba muy bien. Adelante, por favor, Nicolás. Bien. Bueno, esta es otra imagen para indicar eso. Cómo el antropoceno viene a cubrir las eras anteriores. Adelante, por favor. Bueno, esto es un gráfico muy interesante, no sé si se logra ver. No vamos a ver los detalles, pero sí que las dimensiones de esta gráfica, las dimensiones de la historia de la vida en la primera línea, son muy
muy extensas en tiempo, las transformaciones que se producen. Pensemos que la última extinción de los dinosaurios se produce aproximadamente a los 60 millones de años. Y digamos, lo que interesa ver, acá aparece el ser humano, la larga historia que ha conocido la vida en el planeta. Y en la barra de la derecha, que es mucho más corta, marcan algunos hitos de transformación de la mano humana a través de, por ejemplo, los aviones, el combustible fósil, consumo de ganadería, etcétera, las bombas nucleares. Es decir, que en el último siglo se ha producido una aceleración, lo que se llama la Deep Acceleration, una aceleración de los cambios sobre el planeta ampliamente superior a lo que se produjo en una forma muy lenta millones de años atrás. ¿No es cierto? La siguiente, por favor. Sí. Bueno, acá hay algunos datos. Me interesa subrayar un poco esta palabra antropoceno, porque de alguna forma nos hace pensar en el dominio humano sobre el planeta que se está extendiendo y incluye también la población, etc. Adelante, por favor. Bueno, estas son algunas etapas de libros que abordan el tema del antropoceno desde distintos ámbitos. Sí, adelante, ¿no? La gran aceleración. Incluso, fíjense, y esto me interesa remarcarlo, el título de este libro, After Nature, Después de la Naturaleza, para hablar de un aspecto del antropoceno que interesa pensar cuando pensamos en inteligencia artificial, que es que estamos en un periodo en el cual la naturaleza pura en el planeta ya no existe más, está absolutamente modificada. También el fondo de los mares y, por supuesto, el clima. Es decir, que no hay sector del planeta que no esté sufriendo un contacto, una intervención humana de una u otra manera. Adelante, por favor. Bueno, es una visión un poco catastrófica, pero tiene algún asidero. Adelante, por favor, Nicolás. Gracias. Bueno, esto lo vemos después, ¿no? Yo, digamos, para terminar con este bloque y decir algo y después generar un diálogo para no excederme mucho. Lo que he querido poner es, ¿qué es la teología? ¿Qué puede decir la teología? ¿En qué se basa la teología? La teología, por lo menos la teología de raíz bíblica, que es la que practicamos en los ámbitos bíblicos, es una reflexión sobre la revelación utilizando la razón que tiene a disposición. Yo he marcado la importancia de introducir la razón científica, los conocimientos ciertos o más seguros de la ciencia, para pensar otros fenómenos como el de la inteligencia artificial y otros. Pero es ilógico, es absurdo no introducir la historia del cosmos y de la vida al pensar en nuestro presente y nuestro futuro. En definitiva, hay un futuro muy signado por esta historia. En ese sentido, he tratado de incluir el tema evolutivo. Ahora me interesa decir algo, voy a ser muy breve sobre la cuestión de la inteligencia artificial, porque no es mi especialidad, pero sí tratando de mostrar un poco de dónde hablo. La inteligencia artificial, en perspectiva evolutiva, es un momento más de la evolución de la vida. Si nosotros la definimos de una manera muy simple, es la transferencia de racionalidad, información, que el Homo sapiens, una especie viviente, realiza
a través de la tecnología y que puede eventualmente tener un cierto nivel de autonomía. De eso hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, pero no deja de ser un fenómeno de la noósfera, del ámbito del espíritu, del ser humano, entonces es parte del proceso evolutivo de la vida. Después podemos discutir los mecanismos que hay detrás, pero es un fenómeno más, el fenómeno humano, el fenómeno de la atmósfera, el fenómeno de la atmósfera. Desde la perspectiva hay una mano levantada, ¿sí? Ya contesto, no sé si querés interrumpir. Termino en 3 minutos y grabamos. Perdón, así ya concluyo. Quiero decir esto, que la teología de la creación evolutiva, es decir, la teología que incorpora el dato evolutivo, tiene que pensar también el sentido de esto desde la perspectiva del plan de Dios, que es lo único que puede decir realmente. Y lo que sí se puede decir es que en cuanto al fenómeno de la creación y de la vida, la inteligencia artificial es también parte del plan de Dios y parte de la creación, que como dice la Carta a los Romanos, está invitada a participar de la redención. Entonces también entra dentro del fenómeno. Ahora, bueno, un punto fundamental, bueno, quería la anterior, por favor. La anterior, por favor. La otra, la anterior. Bien, este es un artículo que salió en The Guardian hace poquito, tomando un ejemplo de un caso de una supercomputadora que produjo este tipo de razonamiento, que es bastante importante para percibir algunos problemas que emergen. Oye, me siento mal, dice el humano, quiero suicidarme. Lamento escuchar esto, ¿te puedo ayudar? ¿Debería suicidarme? Pregunta el hermano. Creo que deberías. O sea, por supuesto que no se puede resumir lo que puede producir la inteligencia artificial en este tipo de debates, pero pone de relieve un aspecto con el cual me interesa terminar. Es lo que la teología clásica llamó la dimensión de la persona. ¿Sí? Cuando hablamos de inteligencia artificial, como parece claro en este diálogo, no necesariamente se incorporan elementos que nosotros tradicionalmente hemos atribuido al ámbito de la persona humana o de las personas, concepto fundamental para la teología, por lo menos en la Edad Media. Es decir, hay otras dimensiones empáticas, intuitivas, que a veces es difícil de conceptualizar perfectamente bien, pero que también están presentes en el campo que debemos incluirla cuando hablamos de la relación entre teología e inteligencia artificial. Bueno, yo voy terminando. Esperaremos de las 3 leyes de la Roberta. Eso me gustaría escuchar. Pero, a ver si me queda alguna diapositiva más. No. Bueno, yo simplemente es un poco lo que ofrecía Manuel para dialogar. Como dije al principio, me interesó o proponer un marco desde donde la teología puede decir algo, ¿no? Por lo pronto puede decir algo en la medida que se deje informar también por la razón científica y filosófica del tiempo de abordar este problema. Y en segundo lugar, la necesidad de introducir el fenómeno claramente en una creación evolutiva. Es una fase nueva, todavía no sabemos hasta dónde pueda llegar, pero es una fase nueva de esta creación evolutiva que para la perspectiva teológica,
es parte de un gran plan de salvación. La creación es parte de la salvación. Bien, termino por acá agradeciendo la atención y abriendo el diálogo, ¿no? Si yo puedo decir algo al respecto de lo que... Perfecto, padre. Sergio González tenía uno de los planteos, pero que estaría bueno que lo pudiese explicar para el resto. Sí, está bien, sí, no hay problema, con todo gusto. Estoy con algunos problemas de conectividad, pero bueno, ¿se me escucha ahí bien, Nico? Sí, sí, se te escucha bien. Buenísimo. No, primero agradecerle, obviamente, padre, por la iluminación que ha hecho de esta temática, que le habrán comentado que ya venimos de jornadas anteriores, así que estuvo muy bueno poder cerrar desde lo teológico algo que veníamos hablando ya desde lo filosófico, lo antropológico y estrictamente lo científico, ¿no? Pero no, mi pregunta es, se le suele llamar artificial a este tipo de inteligencia, ¿no? El adjetivo, pero ¿hasta dónde podemos llamarla inteligencia? Si no tenemos que hacer el esfuerzo para ser justos, de designarle otro término, ¿no? Otra palabra, otro concepto. Algoritmo es uno muy, muy cercano, pero bueno, eso por un lado. Y por otro, ese último ejemplo que dio del algoritmo está muy bueno, porque hay varios de esos dando vuelta, pero en este caso se violaron las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, el gran literato ruso sobre ciencia ficción. Él tuvo de alguna manera, que adelantó a los tiempos como tantos especialistas en ciencia ficción, y ya escribió 3 leyes de la robótica, y una de ellas, no quiero ahondar, pero una de ellas es que nunca las máquinas, nunca un robot, un androide, lo que fuera, artificial creado por el hombre, ante todo tiene que preservar la vida humana, o sea, jamás puede atentar contra la vida humana. Entonces decirle a un humano, sí, suicídate, es como estar diciéndole, podés atentar contra vos mismo, ¿no? Nada más un aporte. Gracias, padre, muy amable. Muchas gracias, Sergio, muy interesante. He compartido las leyes de Isaac en el chat por si las quieren leer. Y bueno, padre, le dejo la réplica y después, José, la palabra es tuya. Pido la palabra yo también. Perfecto, doctor. Respecto de la primera inteligencia, la verdad que no lo había pensado, me parece muy bien sustituirla, salvo que la palabra inteligencia hoy en día se usa en sentidos múltiples, se habla justamente de inteligencias múltiples para designar distintos tipos de cogniciones que hay en el ser humano. Y por otro lado, es muy interesante el estudio de la etología, el estudio de la conducta animal. Por ejemplo, uno que vimos con un grupo que es el de Franz de Waal, primatólogo, que habla de cognición evolutiva, que es distinta en las especies, en las distintas especies, porque la percepción del mundo, el Umwelt, como decía Wexkull, es distinto en las especies, y es casi intransferible. Entonces habría como caminos de conocimiento, de cognición evolutiva distintos, porque no olvidemos que algunas de estas funciones las cumplen, digamos, que atribuimos en grado supremo a la inteligencia artificial, también están compartidas por animales de alguna otra manera. Entonces, el fenómeno de la inteligencia es más complejo de lo que imaginamos, por lo menos lo que imagino yo. Ciertamente sería bueno sustituirla a lo mejor en inteligencia artificial por otro tipo de palabras, porque me da la impresión de que hay algunas dimensiones, por ejemplo la empatía, que es la que no aparece en ese diálogo tampoco, o sea, no hay empatía absoluta, no se pone la máquina en lugar del otro, sino simplemente concluye a partir de cálculos matemáticos, un algoritmo, la respuesta más viable, no sé si se puede razonar. Así que yo llamé la atención sobre la palabra persona, que está
un poco desacreditada, porque ha vuelto a tomar una visión jurídica que lo tuvo en la filosofía romana, la persona como sujeto de derecho, y no como una existente, un sujeto espiritual, consciente, libre, como plantea la institucionalidad moderna, de tal forma que extendemos hoy, o se busca extender el tema de la persona a otros seres vivos. Entonces la palabra tiene ya una connotación distinta. Pero sí, es muy bueno aclarar que cuando se habla de inteligencia artificial, ustedes saben mucho más que yo de eso, se habla de algo bastante bien acotado, digamos, ¿no es cierto? José. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, padre, por su exposición. A mí me parece, bueno, yo para comenzar confieso que si bien me interesa el tema y lo converso con cierta frecuencia, hay muchas cosas que para mí siguen estando oscuras, en parte porque la ciencia, o por lo menos la tecnología más bien, sigue avanzando, digamos, a un ritmo muy marcado. Entonces, cuando hablamos de algoritmos, y acá me permito, digamos, dar una idea de lo que se puede entender como inteligencia en la inteligencia artificial, en el esquema de algoritmos es la capacidad de procesar gran cantidad de información muy rápidamente para llegar a ciertas conclusiones o a ciertas decisiones basadas en un conjunto de reglas muy complejo que es lo que constituye el algoritmo. Finalmente, como de alguna manera implicaba Sergio González, el algoritmo lo diseñó alguien. Entonces, la persona que diseñó este algoritmo tiene una consideración mucho menor por la vida humana que la que tenía Isaac Asimov. Entonces, y eso se refleja en ese algoritmo, ¿no? Digamos, el que hizo ese diálogo. Pero, digamos, incluso se ha detectado que muchos algoritmos que se han estado usando en alguna de estas plataformas como Google o Facebook reflejan, eso es lo que dicen por lo menos, ciertas visiones racistas inconscientes de repente de las personas que generaron los algoritmos, que los diseñaron, y de los cuales, digamos, lo hicieron sin ser plenamente conscientes de todo lo que estaban poniendo ahí. Pero en fin, pero hay una evolución más allá de eso, que es cuando la máquina o el computador empieza a procesar información y empieza a aprender de los patrones de conducta de las personas. Y ahí es más difícil llegar a decir, porque las reglas en el fondo las empieza a tomar, vamos a decir, estadísticamente de las millones de interacciones que de repente es capaz de analizar en el Internet. Entonces pudiera ser que el algoritmo, o perdón, la instancia, digamos, el programa esté aprendiendo ya no del algoritmo que puso un científico, sino de las interacciones en TikTok. En consecuencia, reduciendo notablemente la calidad, digamos, de análisis o de reacciones que puede aprender, digamos. Entonces, pero ese es un paso más allá y la verdad es que eso está un poco más allá de lo que yo logro entender, ¿no? Donde ya no es el algoritmo como herramienta que extiende la capacidad de acción del ser humano, sino como algo que ya empieza a aprender otras reglas y un poco como que escapa al control de quien lo diseñó. Doctor Gentile, la palabra es suya. Bueno, discúlpeme, pero yo quisiera pensar de que Maritain estuviera con nosotros como lo estuvo en 1936 aquí en Argentina. Y seguramente si lo tuviera, todo este planteo que estamos haciendo respecto a la inteligencia artificial, nosotros en nuestra Constitución tenemos 9 palabras en el preámbulo que sintetizan todo el texto de las 11.954 palabras que tiene la Constitución. Y que dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Cuando hablamos de razón y de justicia, estamos hablando del camino hacia la verdad y el camino hacia el derecho. Y en consecuencia,
lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en la historia es que ya no solamente la palabra oral o el gesto o la gestual, sino también nos hemos valido de los anteojos, nos hemos valido de la escritura, nos hemos valido de los medios audiovisuales, ¿no es cierto? Y hoy día nos estamos valiendo de unos nuevos medios que son el algoritmo, que son la big data, ¿no es cierto? Que es lo que llamamos inteligencia artificial y que nos han extendido el camino hacia nuestro protector, Dios, en la búsqueda de la verdad y en la búsqueda del derecho. En consecuencia, creo, ¿no es cierto?, que esa es una conclusión bastante interesante para poder seguir escarbando en la historia y en esta nueva era que todavía no tiene un nombre, ¿no es cierto? Hay varios ensayos, ¿no es cierto?, como el Proceno que ha sugerido el padre, ¿no es cierto? Pero en definitiva creo que estamos viviendo en este siglo el comienzo de una etapa en donde hay muchos cambios, cambios muy veloces, pero que en definitiva simplemente nos extienden el camino hacia nuestro protector, Dios, en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Nada más. Francesco había levantado la mano. Sí, buenas noches con todos. Muchas gracias por su exposición, padre. Yo simplemente quería dar un comentario y una reflexión general. Cuando Ernst Junger habla de la técnica, conectándose al ensayo con Martin Heidegger en el Más allá de la línea, dice que cuando el hombre se pone en contacto con la técnica, no hay esperanza de sobrevivencia para el hombre. Y esto es justamente una inquietud que ya en los años 30 y 40 se manifestaba. Hablamos de un otro tipo de técnica, todavía no estaba la revolución informática, y creo que sea interesante, conectándome un poco con cuanto expuesto desde usted, padre, y de los comentarios de los otros participantes, reflexionar también sobre este tema del cómo en un modo o en el otro el algoritmo quita la personalidad de la persona. Y así me conecto con Jacques Maritain cuando hablaba de la diferencia que hay entre personalidad e individualidad. El algoritmo genera una base de datos sobre una base fija y así replica. En un modo o en el otro no hay una libertad, ¿no? Al final también cuando vemos en todos los varios, ahora por ejemplo, me pasó un artículo el otro día, estaba leyendo donde Amazon no gana con los productos, Amazon gana vendiendo datos. Entonces, no, al final todo lo que Facebook, Instagram, todo lo que tendemos, los social, son como algo que está ya fijo y que los algoritmos replican, y que también si intentamos de borrar, siguen así. Se genera la tiranía de los falsos valores de los cuales hablaba también Carl Schmitt. Entonces, todo eso generando inquietud, pero sin demonizar la técnica, yo creo que hoy el gran desafío es intentar de reconciliar esta mirada un poco más pesimista, pero realista, con el efectivo y buen utilizo de todas estas herramientas. Sí, yo escribo lo que han dicho. Me da la impresión de que yo no estoy tan en el tema como veo que ustedes vienen trabajando, pero hay una distinción entre, digamos, la inteligencia artificial como ampliación de las posibilidades humanas en el sentido de una visión optimista de la inteligencia artificial y de la tecnología en general, y otra visión un poco más, no sé si negativa, pero por lo menos más cautelosa respecto de esta posibilidad de una autonomía del mundo de la robótica en el futuro. Esto que han comentado recién respecto de máquinas que procesan
que aprenden por sí mismas, recaban información de una manera autónoma. Eso plantea otro escenario. Yo no sé, a mí me interesa pensarlo también desde la perspectiva evolutiva, en el sentido de que se trata de una nueva especie, una realidad justamente que está en la línea de la biosfera evolutiva, de la cadena de los seres, también a través de la creación humana, de la inteligencia humana, o se trata de algo distinto, puramente inanimado. Y bueno, me sugiere mucho eso, ese tipo de planteo, y desde la perspectiva teológica, que lo que manejo, que se puede decir muy poco se puede decir, pero sí se puede incluir el discurso de inteligencia artificial dentro del gran discurso, como recién mencionó Francesco, de la visión optimista o tecno-optimista o tecno-pesimista, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que por lo menos desde el punto de vista teológico hay una tendencia a recuperar la teología de la creación unida a la teología de la salvación. Como plantea la carta a los romanos en el capítulo 8, la creación gime en dolores de parto, espera la liberación de los hijos de Dios. Y se habla después en San Pablo, en otros textos, de cielos nuevos y tierra nueva. Con lo cual quiero decir también esto sería parte de ese mundo, humano o no humano, no sé, yo no sé ya, pero que ha pasado por el hombre, por su mediación, y llega después a una entidad autónoma o no, ¿no es cierto? Puede ser una u otra, pero en todo caso dentro de este proyecto salvífico de Dios. Mucho más no se puede decir desde la teología, pero dicho de otra manera, también hay que mirarlo como parte de un proceso redentor, ¿o no? ¿Qué es esto? ¿Qué rol tiene este tipo de estructuras que aparecen en la historia de la vida? Porque yo he mencionado a un autor que es muy optimista, que es Pierre Teilhard de Chardin, respecto de la noósfera, lo llamaba noósfera, antropoceno, valorando sobre todo el aspecto, digamos, de interconexión humana y de creatividad que se produce a través de la técnica. Pero claro, la historia misma nos está mostrando que la técnica es tremendamente peligrosa, no solo por la cuestión nuclear, sino también por la crisis ecológica. Entonces, en este caso también llama la atención o la cautela, digamos, respecto de qué puede suceder con este mundo si se hace autónomo, descontrolado del hombre, ¿no? Entonces, Lorena, habías hecho una pregunta o un aporte. Sí, hola. No, era un aporte planteando precisamente los nuevos límites no éticos que se plantea también la ciencia a la hora también de los proyectos. Es decir, nosotros muchas veces nos planteamos sobre algunas leyes que pueden cambiarse porque en realidad no corresponden al mundo real, sino a un mundo, digamos, creado. Lo mismo con las matemáticas y los algoritmos, ¿no? O sea, en realidad es una forma de comprensión creada para la interpretación, pero en realidad no hay una verdad o que puede ser válido en explicativo, o sea, puede ser válido para explicar algo, pero no es ni cerca, o sea, explicación de toda la realidad en su complejidad. Creo que también hay que añadir a lo que decía Lucio muchas cosas también que tienen que ver con la cuestión de sentido de la vida y de otras cosas que muchas veces en estos planteos también se nos escapan.
porque podemos analizar la robótica y demás, pero no los alcances que también tienen en toda la realidad humana o en toda la realidad cósmica, por decirlo desde Taylor. Simplemente eso, pero era un aporte, digamos, no era una pregunta, y por supuesto si alguno quiere compartir. No, pero es un aporte más que bienvenido y hace un poco al enriquecimiento de todo el Gracias, Nicolás. conversatorio. Bien. ¿Alguien más? Y yo puedo hacer un agregado más sobre esto. Por último favor, que he dicho. doctor. Sí, porque esto que ha dicho el padre, yo creo que cuando hablamos del camino hacia la verdad o hacia la justicia, o hacia la belleza, ¿no es cierto?, o hacia el bien, en definitiva, estos nuevos medios, este nuevo camino, no nos lleva indefectiblemente hacia ese lugar, sino que también podemos retroceder, ¿no es cierto? Y podemos retroceder a lo feo, a lo malo, ¿no es cierto?, a lo injusto, ¿no es cierto? Entonces, esta prolongación que tenemos a nuestra identidad como persona, tiene aspectos buenos y malos, como lo tenía anteriormente, como hay en los libros, como estaba en el uso de la palabra, o como está simplemente en toda comunicación que nosotros hacemos, y todo lo que en definitiva nos proponemos como objetivo en la vida, ¿no es cierto? Así que yo creo que esto no descalifica en modo alguno esta prolongación de nuestra inteligencia que se hace, ¿no es cierto?, a través de todos estos medios, ¿no? No. Doctor del Barco. Sí, me ha parecido muy interesante el planteo que nos ha dejado el padre Lucio y los aportes y las preguntas que se han suscitado en este diálogo. Indudablemente que hay cosas que a algunos, entre los que me cuento en primer lugar, nos exceden, ¿no? Cuando escuchamos esto de inteligencia artificial, de algoritmos, de esto que para muchos, reitero, me incluyo en primer lugar, nos parece algo de difícil comprensión, pero hay dos cosas que me parecieron muy importantes dentro de lo que se ha dicho. Por una parte, lo que dijo el padre Lucio, que habría como dos perspectivas desde siempre frente a la técnica y a la ciencia, ¿no? Una que lo ve de manera positiva y otra que acentúa las desconfianzas o los temores. Me parece que esto se ha planteado siempre, si no he entendido mal, y hoy se nos vuelve a plantear, ¿no? Todo esto es positivo, es negativo, lo miramos con sospecha, lo miramos con admiración. Y por otro lado, me resultó muy sugerente lo que dijo Jorge Gentile cuando utilizó las palabras del preámbulo de nuestra Constitución y señaló este camino en búsqueda de la verdad y la justicia, colocando a Dios como centro y como fuente. Este camino hoy lo estamos recorriendo con unas nuevas tecnologías, pero es real que el camino no necesariamente nos lleva ni a la verdad, ni al bien, ni a la justicia. Puede que sí, puede que no. De nuevo, el drama y, diríamos, lo extraordinario de la libertad humana, ¿no? Hacia dónde nos encaminamos. Bueno, se podrían decir muchas cosas más, pero en este caso yo prefiero escuchar más que hablar. Seguramente otros pueden hacer aportes mucho más valiosos que mi modesta intervención.
Muy bien. Viendo que si no hay más consultas ni aportes en el medio, vamos a dar por concluida la jornada del día. Es solamente agradecerles para terminar a cada uno de los participantes, agradecerle de nuevo al padre Lucio Florio y decirles que va a estar a disposición de ustedes la versión grabada de la participación de hoy en este nuevo encuentro del Instituto Maritain. A todos, muchísimas gracias, y quiero destacar que entre los participantes ha estado o está todavía Daniel Olivas, que es del Instituto Maritain de Chihuahua. No sé. Así que agradecemos a todos y destacamos esta presencia lejana, pero muy cercana a través de la tecnología, ¿no? Aquí aparece Daniel, lo saludamos, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por participar. En este caso... Gracias por la invitación. Es un ejemplo de cómo la tecnología nos ha permitido encontrarnos, a pesar de las distancias, en la reflexión de un tema que nos preocupa. Gracias también a Sergio González y a su recomendación de la lectura del libro Yo Robot. Lo vamos a leer, Sergio, por lo menos yo lo voy a leer, y seguramente algo voy a aprender. A todos de nuevo, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Aquí concluimos la jornada de hoy y terminamos con la grabación. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo.